Hola hermanos, como siempre es una alegría y es un gozo estar en este momento de alabanza, de adoración a nuestro Dios y a través de estos medios que nos tocan transitar en estos tiempos. Así que la primera canción se llama Jesucristo basta. Una de las partes de la canción le dice: tal y como somos, nos amó. Nunca más tendremos sed, dice. Mi castigo Él recibió. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Y en Romanos 12, 11 y 12 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. Jesucristo basta. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
Y en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. La canción que sigue se llama Al acercarme a ti. Calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. En ti hay descanso y paz, dice esta canción. Acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Eres mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Este refugio quieto, mi alma canta hoy una canción que con palabras podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Acercarme a ti, mi alma, tu presencia refresca mi ser. Es mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Y en este refugio quieto, que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. En este refugio quieto, mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar. Salmos 18, 2, 3 y 6 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz de su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Y la canción que vamos a cantar se llama Mi fortaleza.
Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y el himno 168 que vamos a cantar habla de cuando estemos en la presencia del Señor. Y justamente esta semana nos tocó vivir momentos difíciles donde tuvimos que despedir a dos hermanos queridos como Amán y Rubén, dos hermanos de mucha fe, de mucha oración, de un ejemplo constante de humildad. Y el himno dice, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Ellos ya lo están viendo, porque están en la presencia de nuestro Señor. Dice, cuando al fin, en pleno gozo, mi alma le contemplará. Y el coro dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Contemplará.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va, hermanos? Nuevamente con ustedes, poder compartir la palabra, en este caso con esta invitación tan linda de poder estar con la iglesia de Morón. Hoy vamos a ver el capítulo número 8 del libro de Hebreos, el cual ustedes están estudiando, y es un hermoso libro, porque justamente lo que muestra o lo que trata de buscar el autor es en todo momento decir que Jesucristo es lo mejor. ¿Es así en tu vida? ¿Cada día te das cuenta que es lo mejor que te podía pasar? Bueno, eso es lo que se está tratando de representar en este lugar. Uno va recorriendo cada uno de los capítulos y empieza mejor que los ángeles, mejor que los líderes, mejor que los sacerdocios. Y estamos llegando aquí al punto culmino donde se dice especialmente del capítulo 7 al capítulo 10, 25, que Jesucristo es el mejor sacerdote, está en el mejor santuario, está en el mejor pacto y tiene el mejor sacrificio. Esas tres cosas las vamos a enunciar, y hoy justamente en el capítulo 8 tenemos algo especial, porque si ustedes vieron el capítulo 7 era mejor que Melquisedec, y acá en el capítulo 8 empezamos mejor hablando del sacerdote, en un mejor santuario, como un mejor mediador de un nuevo pacto. Entonces quisiera ir que la palabra nos vaya diciendo, ahora bien, o sea, siempre tiene que enlazar una parte con la otra. Esta parte que se enlaza es el punto principal de lo que venimos diciendo, en que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Generalmente he hecho un estudio sobre lo que significa sentarse. Está 4 veces señalado en este libro. Esta es la segunda, así que hay 2 más donde Cristo se sienta. El hecho de sentarse da esa capacidad de decir: está todo listo. Cuando uno se sienta es porque está ya finalizada la tarea, ya completada la tarea. Él se sienta a la diestra del trono de la majestad. No es cualquier lugar. Él está en el mismo lugar del cielo, en el mismo lugar donde se está manejando toda la situación. Qué bueno es cuando decimos que Jesucristo está en el control de todas las cosas, porque acá lo dice, está en el mismo majestad, a la diestra del Padre. Y el punto principal es que tenemos un sacerdote. Ahora, si nosotros nos acordamos, en la antigüedad la función sacerdotal no podía estar en la función del rey. ¿Y dónde dice el rey acá? Está sentado a la diestra de su majestad. Majestad es justamente el rey. Entonces, ¿cómo puede ser que el Señor Jesucristo pueda cumplir la función de sacerdote y cómo puede ser la función de rey? Estas dos cosas se unen, no teniendo una relación con el viejo sacerdocio. Entonces aquí tenemos a alguien que verdaderamente es diferente, pero puede cumplir la función de sacerdote. Ya vimos que Melquisedec era alguien que completamente diferente, venía desde otro lugar, con otra genealogía, y él podía cumplir la función, porque era rey de Salem. Y aquí tenemos esta herencia, esto que se está mostrando en nosotros. Se resalta al verdadero, ¿no? Al verdadero rey. Y se resalta en muchos aspectos de lo que es verdadero, porque siempre estamos haciendo referencia a la imagen, y acá es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, versículo 2, que levantó el Señor y no el hombre. Claro, el verdadero, porque había uno falso, no nos gusta el falso, no. El tabernáculo que se hizo en el desierto fue aquel que se hizo bajo las pautas que Dios dio para hacer un tabernáculo, un lugar en el cielo, en el campamento, que fuera acompañando al pueblo de Israel durante su travesía. Pero esto no era el tabernáculo verdadero. Era una imagen que podía llegar a representar lo que estaba pasando en el cielo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tomar una dimensión celestial? Es imposible, no cabe en nuestra mente. Algo que está hecho desde los principios. Nosotros tratamos de buscar y de tomar la dimensión espacial de lo que significa la esfera celestial. Y en esa esfera celestial nosotros no podemos ni imaginar lo que está pasando. Sin embargo, Cristo está ahí, en ese centro, en ese lugar, en esa esfera celestial. Él está manejando las cosas de manera tal de que este tabernáculo es diferente y está ministrando en el lugar verdadero.
en el lugar donde está la presencia de Dios. Y sin embargo, esta presencia se está llevando a cabo, se está llevando adelante también en muchos otros aspectos. ¿Sabes qué? En la vida del creyente. Porque cuando Cristo se fue, nos dejó el Espíritu Santo, que está en vos y está en mí. Ese Espíritu Santo que lo tenemos desde el mismo momento que nosotros hemos creído. Por eso, cuando Él se siente en esa libertad que habla el libro de Efesios, donde dice con amplitud, que se puede mover con total libertad, ¿qué está pensando? Es el santuario, es el lugar. Qué bueno que es que el Señor tenga en nosotros un verdadero santuario, un verdadero lugar donde Él pueda ministrar nuestras vidas con el ejemplo que Él nos dejó. Pero seguimos adelante y habla del punto principal, ¿no? Es tal ese Señor que hay que ponerlo como el principal, como el punto, el verdadero, y que actúa con todo su poder. Y ahora cuando nosotros entramos en el versículo 3, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Entonces, aquí se ve perfectamente la función del sacerdote. El sacerdote está para presentar ofrendas. Ese es su ministerio, ese es su trabajo. Cuando lo está haciendo, está llevando adelante su función. Ahora, ¿qué pasa con el Señor Jesucristo? Por lo cual es necesario que también se está refiriendo al Señor Jesucristo, que tenga algo. ¿Qué es ese algo? Es una ofrenda. Es la ofrenda que vamos a ver en el capítulo 9, una mejor ofrenda, que era él mismo. Por eso tenía algo que ofrecer. Y ese sacrificio que Él ofrece es muchísimo mejor que todo lo que podría ofrecer cualquier sacerdote. Por eso tiene una mejor función, tiene un mejor santuario, tiene una mejor ofrenda. Así que si estuviese, y estamos hablando ya de una forma potencial de hablar, sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya estamos hablando de algo que no es el lugar donde el Señor desarrolla su actividad. El Señor es Señor de todo el universo, pero Él es el que está en la esfera celestial. Muchas veces tendríamos que tomar dimensión de lo que significa este lugar, y que está por sobre todos nuestros problemas terrenales. Entonces por eso está sacándose fuera de la tierra. Ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Claro, si estamos teniendo un mejor sacerdote que hace un sacrificio excelente, pero acá hay una competencia, lo que sería algo en negro, tendríamos un sacrificio en negro si estaría en paralelo, ¿no? Como se denomina comúnmente, pero no es así. Disculpen el término, pero es la manera de poder expresar y que comprendemos nosotros lo que significa tener algo fuera de lo que está ocurriendo cuando Él ofrece su mejor sacrificio, Él mismo. Entonces, nos lleva a que es una situación hipotética, si estuviese, ¿no? Y en ese potencial nos va llevando a adentrarnos en algo que tiene vigencia en este momento. El Señor Jesucristo está ofreciendo. ¿Y por qué ofrece? Pues ya fue la cruz el sacrificio más importante que hubo y por supuesto el único. Claro que es el sacrificio único. Es el sacrificio que Él hizo, pero Él tiene otra función más, que la vemos perfectamente en Primera de Juan, capítulo 1, que es que Él es abogado. Él es abogado. ¿Abogado por qué? Abogado ante el Padre, abogando por nosotros, por vos y por mí, ¿no? Él está trabajando y Él está ofreciendo permanentemente su sacrificio, su apelación de que el sacrificio que Él hizo intercede ante Dios por los pecados que diariamente, lamentablemente, cometemos y que nos llevan a que se rompa esa relación con Dios, pero Él la restablece como un buen sacerdote. Es mucho mejor. Y nos dice en el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El año pasado, cuando estábamos allí, había una maqueta del Titanic. Era un modelo de un barco que fue. Hay modelos a escala de distinto tipo, pero son ideas. Cuando uno saca una fotocopia de un elemento, ¿no es cierto?, saca algo, dice: sí, es una fotocopia del original, pero no es el original. Jesucristo es el original. Y Él está mostrando que el lugar donde está ejerciendo su sacerdocio es el original, el auténtico. El auténtico. Y acá nos está diciendo que lo otro era sombra, una proyección de algo, de una idea. Muchas veces es difícil tomar idea de lo que Dios quiere representar. Por supuesto, no podemos decir que haya un tabernáculo en el cielo. Era una idea. A Moisés se le dio un plano y está específicamente desarrollado. Cuando uno va a Éxodo, tiene perfectamente las medidas, las dimensiones, el mobiliario y toda una secuencia de cosas. Estaba escuchando un mensaje que decía: qué bárbaro, ¿no?, que cuando Dios estaba dando la ley, simultáneamente el pueblo la estaba quebrando en una idolatría que estaba siendo llevada por el sacerdote Aarón, el hermano de Moisés, el que iba a llevar la genealogía después de los sacerdotes. Simultáneamente, nosotros estamos con nuestro corazón y nuestras acciones en la tierra muchas veces olvidándonos de que Dios está trabajando en nuestras vidas para que nosotros estemos en una comunión con Él a través de la obra de Cristo y Cristo abogando. Por eso, esto que es una sombra de las cosas celestiales nos tiene que hacer pensar: ¿dónde estamos hoy parados? Nuestra cabeza está en las cosas celestiales, como dice Colosenses, donde he puesto los ojos en las cosas celestiales donde está Cristo Jesús, o nos van llevando a las terrenales a puntos que cada vez se olvida más dónde está Cristo Jesús. Conforme a ese modelo que se te mostró en el monte, ¿no? Pero ahora, y acá viene los tanto mejor. Tenemos 3 en un mismo versículo, versículo 6, donde justo estamos en el centro del capítulo. Tanto mejor ministerio, primera cosa, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 3 mejores. Habría que subrayarlas, los 3 mejores. Para un peor. Un mejor ministerio el Señor Jesucristo está ejerciendo sobre nosotros. No lo podemos entender, no lo podemos comprender. No se puede hacer porque solamente es una obra de Él, de su misericordia. Pero también es mediador de un mejor pacto. Y acá entra una palabra que estaba escrita allá en Jeremías 31, muchos siglos antes que todo esto se empezara a hablar, ¿no? Casi 600, 700 años antes que el Señor Jesucristo fuera a la cruz. Ya estaba pensándose en un pueblo nuevo, en un nuevo pacto. Cuando uno piensa esto, dice: ¿cómo se equivocó el Señor, ¿no? Mente finita la nuestra. ¿Cómo se equivoca Dios a hacer un pacto nuevo y hacer todo esto cuando podría haber hecho todo lo mejor? Muchas veces hay que entender por qué está la ley. La ley está para que nosotros comprendamos todo lo que a Dios le ofende. Mirá qué bien, yo todo esto lo entiendo. Sin embargo, lo quiebro, lo traspaso. Soy un transgresor de esas cosas. Entonces, ¿qué necesito? Perdón. Me doy cuenta que la ley me lleva a mí a darme cuenta y a confesar que he pecado, que estoy lejos de lo que Dios quiere de mi vida. Y al hacerlo, estoy necesitando una relación nueva con el Señor. El viejo pacto me ayudaba a mí a entender mi posición y que necesitaba arrepentirme, necesitaba confesar el pecado, necesitaba que me pusiera en el camino correcto para con Dios.
Pero ahora, a su vez, también me está pidiendo otra cosa más. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo que yo también ahora entienda que hay una nueva perspectiva. Este sacrificio es único, porque está hecho por un mejor mediador. Capítulo 6 y capítulo 8, versículo 6. Porque tiene un mejor ministerio, el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Lo que está haciendo Cristo es ahora establecer lo que siempre se estableció a lo largo de toda la historia. Toda la historia iba hablando de un pacto, de Génesis 3, cuando dice de que iba a venir un Redentor. Y cuando uno ve el Redentor cumplido su promesa, que Dios no falla, uno se da cuenta que se está cumpliendo las promesas de Él. ¿Promesas dije? Sí, promesas que no son como las que vimos hasta ahí, dadas al pueblo de Israel, porque ahora son mucho mejores. O sea, se amplían las condiciones. Fíjense, ahora que estamos en este tiempo, ¿no? Se están haciendo negociaciones sobre nuestra deuda externa y se están haciendo mejoras. ¿Pero qué se está buscando? Cláusulas. Cláusulas que digan que si aparece una oferta mejor, esa oferta tiene que ser considerada dentro de mi oferta, para yo estar contemplado en la mejora. O sea, que si yo no quedarme atrasado con cualquier otra perspectiva que pudiera aparecer en el futuro. Es un problema, ¿no? Problema del pecado, problema de no llevar los órdenes como corresponde. El Señor viene a poner orden. Si supiéramos la economía y haríamos todo lo que dice Él, nuestras cosas andarían mejor porque seríamos bendecidos por Él. Pero bueno, volviendo a las mejores promesas, ya no mirando el cielo, no mirando la tierra, sino mirando el cielo, vamos a ver que la primera promesa que tenemos es que nosotros estamos incluidos dentro de la bendición de Dios, en esa promesa. Y vemos que si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que se establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto que nos incluirá a nosotros. Yo había preparado algunas ayuditas, pero vamos a leer, se las voy a leer. Un pacto se establece cuando dos partes concuerdan en un contrato que detalla estipulaciones que las partes deben cumplir. Tienen además una condición a saber, y que si una de las partes no cumple el contrato, el mismo pierde el carácter de vinculante. O sea, hay una condición. Si yo no cumplo, el pacto se cae. Y acá pasaba eso. Esa era la condición del pacto. Me iba llevando a mí a que cuando yo pecaba, caía. Y lo pasa en nuestra vida. Hoy el pacto mantiene su relación. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora hay remisión por el pecado, porque siempre en el viejo pacto quedaba justamente el concepto de la culpa. Y no estaba completamente borrada la ofensa. Estaba limpiada, estaba restablecida la relación. Por eso eran necesarios los sacrificios, por eso era necesario magnificarlo. Pero tampoco es posible hoy en día considerar que, bueno, ¿y cómo hago? ¿Tendría que matar cuántos animales? No, ya no hay que matar a nadie. Ya no hay que hacer ningún otro sacrificio. Ni mismo físico. No es que venir a una reunión o atender una actividad o hacer cualquier cosa va a servir algo en mi vida. Eso no son los sacrificios que se podrían llamar sacrificios, sino que son la manera en que yo voy a responder con mi conducta a lo que Dios me está pidiendo. Pero Dios pagó todo, y se ve satisfecho su justicia, lo que desde el punto de vista de la justicia que Él quiere imperar en la muerte del Señor Jesucristo. Ahí está todo pagado y saldado. Por eso uno llega al versículo 9, y el versículo 9 es un versículo muy interesante, porque dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Acuérdense lo que decía, que tenían que cumplir. Ellos no cumplieron. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. A pesar de ello, los llevó a una nueva tierra, los bendijo y les trataba de ayudar manteniendo siempre su fidelidad y misericordia. Por lo cual,
este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, versículo 10, estamos leyendo, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Acuérdense que el Señor Jesucristo no desechó la ley, sino que la vino a explicar. Y tenemos el Sermón del Monte y cada una de sus parábolas y cada una de sus discusiones con los fariseos y escribas y con todas aquellas personas que se veían afectadas porque Él venía a enseñar la ley. ¿Cómo le va a enseñar la ley a los que saben la ley? Sabían en su mente, pero no estaba en su corazón. Por eso era la completa vulneración de los problemas que estaban teniendo, porque dejaban a Dios de lado para sentirse satisfechos con su propia satisfacción de ser diferentes con el de al lado o con el creerse superior a alguien. Eso me suena hoy en día también, ¿no? ¿Cuántas veces nos creemos en algo? Cuando uno mira la obra de Cristo Jesús, que siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre se hizo esclavo, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo para morir por vos y por mí. Vemos aquí que el Señor nos está mandando un ejemplo: escribir la ley, esta palabra, esta Biblia, en nuestros corazones. No es lo que estamos haciendo, sino cómo lo estamos viviendo. Si eso está verdaderamente de corazón, cada cosa que hagamos es verdaderamente de corazón, va a tener un efecto diferente. Lo puedo asegurar. No es porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra. El Señor quiere mirar los corazones. Ya no quiere mirar solamente un conocimiento teórico. Quiere mirar los corazones. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dios de ambos pueblos hizo uno, dice Primera de Pedro, capítulo 2. Y derribó una pared. Ya no es la nación de Israel, sino el nuevo pueblo, porque hay un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es mucho mejor. Y nos va diciendo que también ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. No hay un rango aquí entre los hermanos. Todo aquel que tiene a Jesucristo en el corazón, el Espíritu Santo le va enseñando diariamente, leyendo su palabra, estando en oración, cómo poder seguir su voluntad. Y cuando eso ocurre, hasta un niño puede enseñarle. Me encanta cuando tengo las charlas con mi nieto o con los chicos. Uno saca un montón de sus preguntas tan inocentes, tantas cosas. Y uno dice, si no fuéramos como niños, no podríamos entrar al reino de los cielos. Pero nosotros a veces tenemos esa doble picardía, ¿no? Y ahí no actuamos como niños. Y por eso nos dice a nosotros que tenemos que ser maduros al actuar. Tenemos que tener una capacidad para comprender lo que el Señor nos está diciendo. Y lo primero que nos está diciendo es que tenemos que aprender quién es el Dios de la palabra. Y no solamente la palabra de Dios, sino quién es el Dios de la palabra. Y lo vamos a conocer a través de Jesucristo, el mejor mediador, el que estamos estudiando. Y dice el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias. Propicio, propiciación, me suena de algún otro lugar esta palabra. Claro, era el precio justo o lo que había que pagar para poder saldar una deuda. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo era la sangre derramada en aquel lugar, en aquel mueble que se llamaba el propiciatorio, el lugar donde las ofensas eran pagadas por sangre. Y Jesucristo pagó con sangre. Y yo te perdoné, pero me acuerdo. Eso no es lo que dice acá. Versículo 12, ¿cómo que no? Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto sí que es bueno. El viejo pacto no decía estas cosas. Este nuevo sí lo dice. Se olvida completamente Dios. Eso también nos lleva a nosotros a una relación diferente con nuestros hermanos. Termina el versículo 13, dice, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Cuando uno vive en la santidad de Dios, el pecado al cual
permanentemente la ley nos va llevando a no transgredir, uno anda solito en el buen camino, en las buenas obras que Dios preparó de antemano, Efesios 2:10, cuando uno anda en el Espíritu. Esto es la enseñanza que nos deja este capítulo 8, precioso capítulo, donde vemos el sacerdote, el santuario, vemos el sacrificio, vemos también el nuevo pacto y al mediador trabajando a pleno. Hermanos, gracias por esta oportunidad de poder hablar de Hebreos, gracias por la oportunidad de poder seguir, porque lo que viene ahora, el capítulo 9, me gustaría acompañarlos también. Pero el Señor les bendecirá seguro con otro orador que, como siempre decimos, cuando uno comparte la palabra, sale el primer bendecido, es uno. Que Dios les bendiga y les ayude grandemente en este conocimiento del Señor y de este precioso libro. Hasta la próxima.